Buenas tardes. Yo he trabajado la obra La ira de Narciso de Sergio Blanco, a la que he titulado La impunidad del yo. Y mi trabajo lleva un epígrafe de Jorge Luis Borges, de su poema Los espejos. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alma un sigiloso teatro. El gran maestro recientemente desaparecido, Gerard Genet, afirmaba que el epígrafe formaba parte de la dimensión pragmática del texto. En consonancia con este concepto he elegido este fragmento del poema de Borges porque contiene en magistral síntesis muchos de los temas que abordaremos en nuestro trabajo, a saber, el mirarse en un espejo que nos refleja, el descubrimiento del otro, el teatro, todos conceptos que estarán presentes en este análisis de la obra La ira de Narciso, del escritor franco-uruguayo Sergio Blanco, nacido en 1971. Dicha pieza ha sido estrenada recientemente en Buenos Aires, septiembre 4, con la dirección de Corina Fiorillo y la excelente interpretación de Gerardo Otero. Consecuente con una línea de trabajo que han cultivado en obras anteriores, Tebas Lam, Ostia, Cassandra, el dramaturgo parte de un mito griego para realizar un trabajo de introspección-análisis de su propia subjetividad. Ciela un tema que lo obsesiona, la práctica de la autoficción. Y es que en sus obras, sobre todo en esta, Blanco nos propone un entrecruzamiento laberíntico de líneas de ficción y realidad. Laberinto donde, a la mejor manera borgiana o dantesca, él mismo se ofrece como guía, anfitrión y mártir de una espiral dramática en la que las acciones no nos dan paz, en un juego que desde el principio a fin se convierte en un ir y venir entre mentira y verdad. La ira de Narciso, junto con Tebas Lam y el bramido de Düsseldorf, recientemente expuesta en el Teatro San Martín por una compañía uruguaya, conforma una trilogía en la que el autor juega a fondo con ese recurso autoficcional antes mencionado. Sin embargo, en mi opinión, en esta obra en particular, este recurso es llevado a niveles realmente sorprendentes. La ira de Narciso entonces se elige, como ya veremos, en una indagación lúcida y una propuesta extrema, en la cual el dramaturgo deja descubierto una actitud casi sacrificial, desde la cual Sergio Blanco se ofrece a sí mismo para bucear en los excesos de las pasiones y convertir a su personaje en un exponente del hombre de la posmodernidad, acosado por la soledad, la pérdida de referentes válidos y los deseos de agotar las experiencias. En esta ocasión, la propuesta trata sobre un joven dramaturgo, Sergio Blanco, interpretado por Gerardo Otero, quien llega a la ciudad de Ljubljana, Eslovenia, invitado para dar una conferencia sobre el mito de Narciso, acertado personaje para mezclar con el ego del autor dentro del juego de ficción-realidad que se propone. Una vez instalado en la comodidad de la habitación del hotel, una mancha de sangre llama la atención de Blanco, entre paréntesis, Otero, y desde allí, a través de una relación erótica fortuita con un tal Igor, que nunca va a aparecer en la obra porque es una obra con un solo personaje, ¿no? Todo irá creciendo en intensidad y excitación para convertirse en un inmejorable thriller psicológico, creando un clima cada vez más ominoso y siniestro que más de una ocasión llega a incomodar al espectador y que culmina con la muerte violenta del protagonista dramaturgo-autor. La trama no suelta, por el contrario, atrapa cada vez más y nos sumerge en esa habitación de hotel. Nos encierra junto al personaje en una asfixiante necesidad de saber, no solo de dónde y de quién proviene esa mancha de sangre, sino de descubrir una verdad que posiblemente nos ahogue como el propio Narciso si la miramos muy de cerca. La autoficción en el teatro de Sergio Blanco.
En su libro El yugo de la memoria, Diana Salem, aquí presente, dice: en la era narcisista en que vivimos, escribir sobre uno mismo debe ser una especie de estigma. Hoy todos quieren saber quiénes son, quién es el otro, reinventarse una vida y hacerla pública para someterla al juicio de los demás. No con el sentido que tenían las biografías de hombres públicos como las Confesiones de Rousseau, quien buscaba construir un relato de su existencia, sino como un instrumento para que el autor entre en escena con su relato. La naturaleza misma del yo ha cambiado y en lugar de mostrarse íntegro y único, es un yo escindido, fragmentado, mutilado. Sergio Blanco va más allá y en su ensayo titulado La autoficción, una ingeniería del yo, da otro giro al concepto de esta forma cuando afirma: toda escritura autoficcional siempre parte de un yo, de un vivido a la primera persona, de una experiencia personal, dolor profundo o felicidad suprema. Siempre va a partir de ese yo, pero para ir más allá de ese sí mismo, es decir, para poder ir hacia otro. Obsesionado por la utilización y práctica de este recurso, que se ha ido transformando en una especie de marca de autor, Blanco, que es a la vez semiólogo y un teórico, no vacila en explicar su punto de vista en la misma obra. Como dijimos, el personaje que lo encarna explica las razones que lo llevan a practicar esta forma de exposición. A propósito de la conferencia que va a dar en el Congreso de Ljubljana, nos ilustra sobre esto en un pasaje de clara actitud metatextual, que por cierto abunda en varios momentos de la obra, pero que no voy a tocar porque va a ser el tema de Susana Bonifacio. Y dice Sergio Blanco: esa primera parte era muy importante, porque era donde establecía la primera razón por la cual yo creía que la mirada de Narciso es una metáfora de lo que es la mirada del artista. Y esta primera razón es la siguiente: creo que la mirada de Narciso es una mirada que se mira a sí mismo, pero buscando a otro. En cierta forma, la mirada de Narciso es una mirada que plantea el juego confuso del yo y de la alteridad. Es decir, se trata de una mirada que se encuentra a sí misma, pero que a su vez, en el instante mismo de esa autocontemplación del yo, propone una interrogación del otro. Según Pausanias, Narciso, viéndose a sí mismo, cree reconocer la imagen de su hermana gemela muerta. Esto es lo que me permite afirmar que en el mito de Narciso, la mirada del yo me lleva entonces al otro. Y este mecanismo ambiguo que supone encontrar en el yo al otro, me habla de lo que en cierta forma es también la mirada del artista, que oscila y fluctúa permanentemente entre el yo y el otro. Por ejemplo, mi primer material de trabajo es mi escritura. Siempre soy yo mismo. Siempre parto de una experiencia personal, de un vivido, de mi propio reflejo, pero al igual que sucede con Narciso, siempre lo hago con esa necesidad de querer ir más allá de mí mismo, para poder mirar y encontrar al otro, aquello que de mejor manera decía Rimbaud cuando afirmaba «Je et un autre». Según expreso en el ensayo antes mencionado, para Blanco, la práctica de la autoficción constituiría una alternativa artística que buscaría resistir la intimidación desubjetivadora a la que llevaron el consumismo y las políticas ultraliberales del siglo XX, aquellas que fomentaron el oscurantismo, el conformismo, la fragmentación del yo, la hipocresía y el aislamiento del individuo. Cito a Daniel Robert Dufour: en nuestra época, la de las democracias liberales, todo descansa al fin de cuentas en el sujeto, en la autonomía económica, jurídica, política y simbólica del sujeto. Por el lado de las expresiones más pretenciosas de ser uno mismo, se encuentra la mayor dificultad de ser uno mismo. Las formas de la destitución subjetiva que invaden nuestras sociedades se revelan a través de múltiples síntomas: la aparición de fallas psíquicas, la eclosión de un malestar de la cultura, la multiplicación de actos de violencia y la emergencia de formas de explotación a gran escala. Todos esos elementos son vectores de nuevas formas de alienación y de desigualdad. En nuestras democracias de mercado, ser sujeto, es decir, ser uno mismo y ser con los otros, se presenta bajo formas sensiblemente diferentes
de las que fueron para generaciones precedentes. Frente a este individualismo desubjetivador, la dramaturgia de Blanco y la práctica de la autoficción se erigiría como una de las posibilidades para que el yo volviera a verse en las aguas inconstantes de la existencia, como Narciso, y pudiera comprender que yo es el otro para así salvar el aislamiento y construir un puente hacia los demás. Y esto revelaría que contra todo lo que pudiera pensarse, la autoficción es un acto mucho más modesto de lo que se cree. Según palabras del propio Blanco, mis autoficciones no se celebran a sí mismas en una promoción del yo, sino que por el contrario son simplemente un intento de comprenderme a mí mismo como una forma de comprender a los otros. Como he aclarado antes, Sergio Blanco es un teórico al que le complace exponer generosamente sus teorías e ideas sobre su propia dramaturgia y el arte en general. Sus conferencias, charlas y ensayos nos permiten acceder con relativa facilidad a lo más profundo de sus teorías y de la génesis de sus textos. Según se desprende de estas declaraciones, Blanco tiene muy claro el estatus ontológico de sus ficciones, Mundos Posibles, según Donegan. Al respecto aclara, todo el relato escrito es absolutamente falso, ya que la puesta en lenguaje hace que la realidad de la que partimos se vuelva una ficción. Y alega, la escritura, la puesta en relato, aleja por lo tanto lo real, lo ahuyenta, en cierta forma la convoca pero para traicionarlo. Los mecanismos de poetización cambian, alteran, perturban, traicionan. Tomando este concepto en un sentido amplio, toda autobiografía también sería ficción por el simple hecho de ponerla en palabras. En palabras de García Barrientos, al subir a un escenario, cualquier realidad real se dobla o reproduce en otra ficticia. La autoficción nos coloca así frente a una paradoja inquietante. El buscarse y retratarse a sí mismo daría como resultado el hallazgo de uno mismo diferente de lo buscado. ¿Un yo falso? Un uno mismo que parte de lo conocido, el mismo lo que más conoce, pero solo para dejarse llevar, realizando un ejercicio extremo de introspección al mundo de los deseos y las fantasías inconscientes, Freud y psicoanálisis inmediatos. Contrapuesto al mundo del académico, la ficción sería entonces el mundo de la barbarie, en el cual las reglas están para ser violadas, travestidas, rotas, y con lo puesta por naturaleza, el arte en general, y en este caso la ficción dramática en particular, se vale de distintos medios para confundirnos e incitarnos, usando como herramientas la opacidad y el espesor connotativo del lenguaje, el travestimiento de los personajes y la ruptura de la unidad de sentido. Así en La ira de Narciso, Sergio Blanco es Gerardo Otero y Gerardo Otero es Sergio Blanco, ambos con nombre y apellido, ¿no? Blanco es el autor, pero Otero al final se apropia de su obra y de sus gestos. El cuerpo del actor en estas transmutaciones se erige como nunca en un observatorio ontológico, cito a Duarte aquí. O sea que a los tres planos actanciales conocidos, ver vivir al actor, verlo trabajar, representar y verlo representado en su cuerpo, en esta obra se suma una problematización extrema, a saber, Otero es él, pero es Blanco, pero vuelve a ser él. Se advierte así un pasaje constante y total de una a otra identidad, ninguna de las cuales es verdadera, porque estamos en el mundo de lo teatral, un espacio convivial donde la vida se representa, pero para separarse de ella, para hacer en suma nada más y nada menos que una construcción poética, fenómeno de liminalidad fronteriza total, donde la representación fuga y nos transporta hacia otras dimensiones, verdad-mentira, arte-vida, presencia-ausencia, ficción-no ficción, cuerpo natural, cuerpo poético. Dejemos que el propio Blanco nos ilustre. Esta experiencia de ir descubriendo diferentes yo que se van reproduciendo y traicionando a medida que la ficción los va alterando y multiplicando, me enfrenta a la idea de que yo no existe,
sino que los existe es una multiplicación infinita de yoes. Es por esto mismo que el yo narrativo que construye la autoficción será como un rompecabezas imposible, cuyas piezas no hacen más que confirmar la impunidad de la identidad. De alguna manera, dice Blanco, mis autoficciones son una forma de preguntarme quiénes son estos yoes. Por eso he afirmado varias veces que la pregunta no será entonces ¿quién soy?, sino quiénes somos. Bueno, me voy a referir a la autoficción, convivio y explicación. Vuelvo a citar a García Barrientos, para quien la ira de Narciso es la manifestación más acabada e inteligente de esa modalidad tan novedosa y genuinamente teatral que hemos dado en llamar autoficción, y que esperamos haya quedado clara en este intento que hemos realizado para describirla. Sergio Blanco, a través de esta obra tan intensa, se expone a la mirada de los otros, sin temor a que su personaje se confunda con él mismo, en un mecanismo que repite en obras anteriores. Pero, como hemos señalado, la ira, la exposición es más radical. A través de este personaje, que es él, y aunque parezca paradójico, autoficción mediante, no es él, se muestra casi impúdicamente a nuestra mirada, justamente ahora, en un tiempo y un momento histórico, que él mismo ha caracterizado como el siglo en el cual la mirada y la exposición pública de sí mismo ha alcanzado su apogeo. Pensemos en el fenómeno Facebook, por ejemplo. Solo quisiéramos dedicar unas líneas para tratar de dilucidar qué sucede en el momento del convivio con el otro participante necesario, el espectador, ante un drama tan intenso y de tan alto voltaje emotivo. Retomando las palabras de Blanco cuando dice que la pregunta no sería quién soy, sino quiénes somos, es interesante que nos planteemos hasta qué punto este drama de introspección, violencia, sexo y alienación nos afecta y nos incluye a nosotros como participantes del ritual que todo convivio supone, ritual que Sergio Blanco reivindica cada vez que surge el tema, pues en su concepción el teatro debe siempre interpelarnos, provocarnos, ser en definitiva una mirada de acceso a zonas profundas de nosotros mismos. A la teoría tradicional de la delegación, sostenida entre otros por Althusser, según la cual durante la expectación una ficción se hace real y una realidad se vuelve ficticia, se agrega en el drama autoficcional cierto aditamiento, proporcionado por el hecho puntual de cambio y juego constante de las identidades, ya que la delegación no contempla la duda en los casos de verdades históricas, sino que se remite solo a lo ficcional. Jacques Rancière, en su obra El espectador emancipado, aporta interesantes conceptos sobre el tema. Según su teoría, la emancipación del espectador se produciría mediante un juego imprevisible de asociaciones y disociaciones. Ese poder de asociar y disociar constantemente reside en cada uno de nosotros. Es algo más que un mero acto de denegación y permite la reapropiación de una relación consigo mismo. Más allá de la duda y la incertidumbre, este distanciamiento nos habilita para ligarlo a la aventura intelectual singular, que nos vuelve semejantes a cualquier otro, aun cuando esa aventura no se parezca a ninguna otra. De esta manera, el teatro nos interpela en este siglo de la mirada. Para concluir, vuelvo a los conceptos de García Barrientos. El Narciso mítico constituiría, en su devenir desaforado y pese a su trágico destino, una garantía de eternidad encarnada en la flor que surge de su muerte. En los borrosos límites que nos impone esta autoficción exacerbada, residiría justamente aquello que el mismo Sergio Blanco postula. El teatro nos ilumina, aun cuando esa luz muestre los aspectos más oscuros de nuestra humanidad. Mirarse, contemplarse como Narciso, allí justamente descansa su tragedia, su destino y, por qué no, tal vez su redención. Si les parece, las preguntas y los comentarios que hacemos al final. Todo lo que dijo Diana es válido para la obra que yo voy a tomar, que es Evasión.
solo que voy a enfocarlo desde el punto de vista de los procedimientos que usó Sergio Blanco para llevarla. Entonces, el teatro, como toda actividad que se produce en una sociedad, no puede escapar al devenir del siglo en que se escribe, ya que sus autores están inmersos en ese mundo cambiante y ambivalente que de algún modo refleja. Las formas de representación no han cesado de evolucionar. Vemos así como la fugacidad de las acciones que hoy nos caracterizan son registradas en la producción dramática. Esas modificaciones se observan en la práctica teatral cuando asistimos a la fragmentación de las historias o su repetición en situaciones paralelas. Estas muestran la vida de los personajes con familias conflictivas o con hechos, certezas y dudas que les presentan un futuro indefinido y nada promisorio. Se ve así al protagonista que asume como puede las circunstancias que le toca vivir. En estas formas dramáticas también surge otro personaje que Salazar llama el rapsódico, que teje la trama y va contando las historias que surgen imbricadas unas con otras. En muchos casos, en este tipo de representación queda en evidencia la inestabilidad del hombre de hoy, sus reacciones y emociones que se traducen en sentimientos ambiguos, lo que confirma su difícil situación emocional. Analizaremos Sebastián, del autor uruguayo Sergio Blanco, que acaba de bajar de cartel el primer cuadro que fue dirigida por Corina Fiorillo, y que nos muestra a partir de la multiplicidad de voces narrativas la complejidad emocional del hombre de hoy. Lo hace a través de procedimientos estéticos teatrales que recuerdan lo que Walter Benjamin consideraba como un orden desordenado y de lo que se afirma puede ser pecado y lo verdadero puede no serlo. La función comienza cuando un autor teatral nos cuenta cómo surgió la primera idea de su obra hasta su estreno. Narra este proceso a partir de recursos autorreferenciales, metateatrales, que comúnmente se conocen como teatro dentro del teatro, y que incluyen la vis-a-vis o puesta en espejo y también el juego de roles. De ese modo quedan desdibujados los límites entre la realidad y la ficción, y surgen además otros espacios donde replican situaciones y multiplican el suceso de la enunciación. También recurre a la intertextualidad con referencias literarias, científicas y musicales que contribuyen a la hibridación y segmentación de las situaciones planteadas, lo que favorece el dinamismo de la representación. Entre los personajes encontramos un dramaturgo, del que no sabremos nunca su nombre, que es uruguayo y reside en París, datos que coinciden con Sergio Blanco. Desde ya que acá hay un proceso de autoficción al que no me voy a referir porque se abreviará suficientemente. Este autor se ubica en el escenario y cuenta al público sus peripecias burocráticas con las autoridades del Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio del Interior, con el objeto de entrevistar a un joven que asesinó a su padre y poder así escribir una obra sobre su vida. Consigue la autorización, lo visita varias veces, específicamente en una enrejada cancha de básquet. Cuando vuelve a su casa, muestra al público su estudio y anota en una pizarra todos los datos de interés sobre el tema. Sus prejuicios van quedando atrás al encontrar a un joven bastante cálido, crédulo y recitado, a su pena de cadena perpetua y con quien discutir algunos temas sobre la obra que hace. El desarrollo de la representación alterna, las conversaciones en la cárcel y las charlas con el actor que representará al joven privado de la libertad. Se producirán así historias y momentos relacionados unos con otros, de diversa intensidad, y donde el denominador común es el autor, que sería Rapsoda, que en un proceso autoficcional explica al público sus sensaciones en un claro ejemplo de metateatralidad. Se amplía así el ámbito de aplicación en las situaciones de espejo, genera otros lugares donde replican las historias y al mismo tiempo favorece las relaciones espaciales, ya que multiplica y organiza el espacio de denunciación. Martín Santos es un otro personaje, es un joven que siempre vivió una relación tormentosa con su padre,
ya que este lo castigaba ferozmente igual que su madre. Distintas circunstancias lo llevan a prostituirse, lo que profundiza el desgaste del vínculo con su progenitor. Una mañana en la cocina, cuando éste se burla y insulta como siempre, ciego de furia, lo ataca reiteradas veces con un tenedor hasta que muere. Llevando a una situación límite de alguna manera, comparte con el hombre de hoy lo que ya que su soledad, ya que prefiere vivir aislado, se mantiene a distancia del otro y les cuesta las relaciones interpersonales. Por eso permanentemente está jugando al básquet solo, bajo la mirada implacable de las cámaras de seguridad. Es un joven desconfiado que abandonó la escuela, que no comprende el significado de muchas palabras en una conversación, por lo que malinterpreta algunos hechos que le toca vivir y al que le preocupa la relación entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es original y lo que no es original. Trata de adaptarse como puede al régimen carcelario y muestra un recelo natural frente a esa persona que viene a estudiar y quebrar su intimidad. Federico es otro personaje, que es un joven actor que asiste a un casting con el exitosa que aspira a representar a partir de la obra de teatro que se está escribiendo. En este juego de roles también interpreta al parecida, al que caracteriza en su modo de moverse, especialmente del aula, como el muchacho no escolarizado. Vemos cómo se entrecruzan las historias de estos personajes. El autor en cada visita que realiza a la cárcel observa a Martín que juega todo el tiempo al básquet y gana lentamente y con altibajos la confianza del joven. Es un espacio que registra las sensaciones que resultan ambivalentes. Al principio sentía cierto temor ante él, luego va cambiando cuando lo trate con eso su vida. Los crueles y reiterados castigos del padre hacia su hijo y su madre, su presente y su pasado, define a Juncker actualmente y es la razón por la que modifica su idea inicial sobre el parricida. Además, en la cárcel se descubre que parece evidencia aguda de energía detectado en la adolescencia. Ahora lo ve como lo que es, no solamente un asesino condenado a cadena perpetua, sino un joven que enfrenta su destino. En ocasiones los encuentros llegan a un tono casi íntimo y, como dice el joven, como si se tratara de una ceremonia. Surge una ambigua relación entre ambos, al punto tal que Martín le regala al dramaturgo un rosario que era el único recuerdo que le había quedado de su madre. Sus sentimientos se confunden frente a la única persona que le muestra interés por él y al mismo tiempo el autor duda sobre sus propias emociones. Todo podría ser posible con las preferencias sexuales de ambos, que no descartan la relación homosexual. Sin embargo, este vínculo no se concreta, entre otras cosas, por el regreso del escritor a Francia y la imposibilidad real de la condena que Martín debe cumplir. Lo importante es que con esa misma ambigüedad se produce en la relación que une al dramaturgo con Federico en situaciones parecidas, diálogos semejantes, sobre todo lo que es verdad y mentira, lo verdadero y lo falso. Los sentimientos de los protagonistas se duplican en un hecho real y su representación, logrando desdibujar o confundir los límites en el tiempo y en el espacio en una situación de espejo que da lugar a relaciones equívocas. Esa inestabilidad en el marco ficcional y la fluidez de las perspectivas forman constelaciones espacio-temporales, quiebran el concepto de unidad, confunden el momento y el lugar y desdibujan fronteras, tanto en el plano estético como en el dramático. En esos momentos, Sergio Blanco crea una microficción en cada caso que sorprende al espectador hasta que puede reconstruir el juego propuesto por el autor. Para Dallenbach, dentro de la misma teatralidad, la intertextualidad es otra forma de visceralismo. Y en este caso está constituida por los autores, pintores y músicos que se nombran en la obra, de los que solamente citaremos a los más significativos. Esto permite al espectador conectar el pensamiento del autor sobre el tema y comprender sus intenciones. Cuando conocemos los motivos por los que Martín está en la cárcel, el libro nos dice todo, en clara alusión a Edipo en Colono de Sófocles. El escritor comenta alternadamente el argumento con Martín y Federico,
y dudan sobre si el tipo es parecido o no, ya que cuando mata a Lazo no sabe que es su padre. También surge el caso de los hermanos Karamazov de Dostoyevski, que sí se vincula con el joven parricida, porque en la novela el hijo menor mata al padre, que siempre lo había humillado y castigado, en clara similitud con Martín. Y también se habla de Freud y el complejo de Edipo. Estas referencias multiplican los espacios, resuenan en el espectador y lo acercan a la intencionalidad del Sergio Blanco. Esta intersexualidad también se replica en la música. Cuando se oye la canción de Sandro, Porque yo te amo, en el momento más intenso de la entrevista con Martín, que expresa los sentimientos de ambos en una clara función referencial. O cuando le regalan un pendrive con música de Mozart para que se sienta mejor y que se irá a finalizar la representación teatral. Recordemos que el padre también lo había maltratado a Mozart en su infancia, por lo que siempre también habían tenido una relación conflictiva. Hablaremos del espacio, porque en esta obra juega un papel fundamental. Sabemos que para Michel Foucault el teatro es una heterogeneidad que muestra cómo se disponen sobre el rectángulo del escenario una serie de lugares aparentemente incompatibles ocupados por elementos heterogéneos, que es lo que ocurre en este caso. En él se llevará a cabo una ceremonia en la que los actores desarrollarán la obra como un aire de juego. Esto que responde a las leyes, que además responde a las leyes de la perspectiva que determinan las relaciones espaciales. En este caso, la obra se inicia en un ámbito real, que es el teatro, donde se presenta el autor. A continuación surge la representación de esta presión, un referente dramático, la cancha de básquet, pero que es un cubo con barrotes, alambre tejido, cerrado por los cuatro costados y con cámaras que vigilan permanentemente. Se ve luego el estudio del escritor. Los tres espacios, que funcionan como un todo, se alternan y se destacan por la luz que dirige la mirada a los espectadores. Así el lugar deja de ser estático e inamovible, que se fragmenta del mismo modo que las historias que sustenta, en una interrelación permanente, especialmente en la sincronía y diacronía de los acontecimientos. Así se configura un ámbito de que convergen lo temporal, lo visual, el discurso, los cuerpos y la representación, lo que la directora marca geométricamente como un espacio dramático. El tiempo no es real, sino el de la representación. Son microsecuencias que solamente conocemos por algunas referencias temporales de los protagonistas, pero que en la obra se muestran sin solución de continuidad. Todo lo dicho anteriormente confirma el pensamiento de la directora, Corina Fiorillo, quien confirma que el tema Plan está basado en el principio de la duda y de la dualidad como guía, y trata de desnudar artificios teatrales para que parezcan hechos reales y lograr así la comunión con el público. No se toma en cuenta el tema del parricidio y la reconstrucción del hecho. Se propone acentuar la representación, los encuentros y sus posibilidades estéticas para llegar a una tesis sobre el accionar teatral. Se basa en una estrecha relación entre el escenario real del teatro y de la representación. Estos espacios interactúan a pesar de estar parcelados para incentivar la relación entre lo verbal, lo visual y la actuación. Consigue simplificar al máximo las estructuras espaciales y dar lugar a una infinidad de significados entre el escenario, el espacio carcelario y el estudio de grabación. Da lugar a la imaginación a partir de la transformación de lo real y construye espacios plurales. En coincidencia con el pensamiento de Pavis, el espacio no es estático, sino que ubica a los actores en distintas agrupaciones visuales, lo que contribuye al ritmo de la representación y colabora con la sincronía de las historias. Se puede considerar este lugar desde distintos enfoques. Para la semiología de la imagen lo muestra como institución, la cárcel. Para la antropología reafirma la tragedia. Y finalmente para el espacio dialéctico habla del drama personal
con la traída de Gilberto. Como conclusiones diremos que la obra se plantea desde distintos ángulos y perspectivas, lo que requiere un espectador atento y experimentado. Sergio Blanco parte de la retrospección de los personajes. No olvidemos que de él nunca sabremos su nombre. Y entonces toma los sentimientos ambivalentes de sus protagonistas y participa de las ideas de Schmidt-Pater sobre la confusión de género. Muestra tres mundos dramáticos, en que las historias llevan a la introspección en cada uno de ellos y su inestabilidad conduce a la modificación de los yoes. Muestra a los protagonistas que se debaten entre la dificultad de distinguir lo real de lo ficticio y la imposibilidad de llegar a una certeza. Por eso el actor en escena no afirma ni su singularidad ni su dualidad, sino su complejidad que lo lleva a la soledad final. Ahora vamos a ver unas escenas de la obra. Comienza con el actor que está explicando al público su obra. Dependería este proyecto sobre el tema del parecido, lo que se llama tema tal. Cuando le dije a la dirección del teatro que intenté trabajar con un verdadero iluminado, con un verdadero característica en escena, empezamos todos los trajes a nivel material policial para poder poner la presencia de un parecido acá. Porque esto para mí era fundamental, no era un detalle del proyecto. Porque yo desde el principio quería contar la historia de un parecido desde un punto de vista casi performático, de explicar qué es la necesidad de la Vas a subir hasta el cachaco, me sacar el chat. Igual es tremendo, parece gracioso, pero la verdad Yo no veo nada. Bueno, alrededor siempre están los guardias, ¿no? Sí, pero no joden. Mira nomás. ¿Te gusta? ¿De qué? Que te miren. No me jodes. La acostumbrás. Claro, pero te olvidás, ¿no? No, no te olvidás. Ellos están ahí de ese lado, nosotros estamos acá de ese lado. ¿Qué? ¿Cómo le sigue? ¿Qué dice? ¿Parece a mí? No, pero si va a parecer a mí, que parece, ¿no? Pero si parece, no se parece. Ah, ¿y cómo se llama? ¿Y que va a ser yo, me va a quitar, todo el lado? Él te va a inspirar un poco para él. Va a partir El tema de la representación, no. Encargada, no importa, porque de alguna manera va a estar con esto, porque dejaste los estudios, ¿no? No hay tiempo, decía, sos un idiota, un reverente idiota, no sirve para nada, no hay tiempo, decía. ¿Va a volver? Voy a tratar de venir el martes que viene. Yo te voy a estar esperando. una relación
contestar. Y me vuelve a decir, sos una puta, ¿ves? Te estoy diciendo que sos una puta y ni siquiera te entendés. Puta. Bueno, tengo que ir. Sí, ahora. Si tu mujer era un poco más, no, aquí es una hora. Anoche yo pensaba que era muy importante para vos. Por eso quiero que hagas. Sería que tenga cargo mío. Yo tengo muchas cosas. Bueno, voy a hablar del teatro, arte de la memoria, en el cartógrafo, Varsovia 1-400.000 de Juan Mayorga. No es posible acercarse a la obra dramática de Juan Mayorga desconociendo los ejes en los que está fundamentada. Una mirada piadosa sobre las víctimas de la historia, una conciencia crítica acerca de la dudosa memoria colectiva y un desafío estético que sea a la vez moral e interpele al espectador, incitándolo a mirar dentro de sí y hacerse incómodas preguntas para buscar algunas respuestas que no pueden hallarse en un teatro de lo irrepresentable. El teatro, arte de la memoria, el teatro, arte de la voz humana, dice, puede hacernos escuchar el silencio. El teatro, arte del cuerpo, puede hacer visible su ausencia. El teatro, arte de la memoria, puede hacer sensible el olvido. ¿En qué consiste el equilibrio de una obra como la de Juan Mayorga? Siempre oscilando entre lo popular y lo culto, entre lo innovador y lo clásico. ¿Cómo comprender el éxito de un teatro que, como arte de la reunión y de la imaginación, hace del espectador un cómplice activo y crítico sin rozar jamás el elitismo de algunos textos actuales? Antes de ser representada como pieza teatral, el cartógrafo fue puesta en escena a través de lecturas dramatizadas en inglés y en francés, lo que habla de la centralidad de la palabra en la dramaturgia del autor español. Como eje fundamental dentro del vasto corpus de las obras de Mayorga, integra las piezas que hablan de la brutal realidad de la Shoah, como Himmelreich, por medio de la experiencia de la pérdida, y se sitúa dentro del teatro de la memoria. Ambas dramaturgias resuelven la paradoja de expresar lo inexpresable en el terreno de la problemática que ha asediado a Juan Mayorga en todos los campos de su interés intelectual: teatro, investigación y ensayo. En este sentido, es preciso destacar que su tesis doctoral ha versado sobre la filosofía de la historia en Walter Benjamin. Es miembro de 2 grupos de investigación sobre el judaísmo dirigidos por Reyes Mate, a quien dedica la obra El cartógrafo, y ha publicado un ensayo, La representación teatral del Holocausto, fundamental para comprender su pensamiento. Señala en ese texto que el mejor teatro del Holocausto es aquel que promueve el duelo por las víctimas y el que motiva al espectador a mirar delante de sí y plantearse qué ha quedado del veneno de Auschwitz. Y sostiene que una historia de ese teatro debería comenzar por los hombres de teatro que el nazismo asesinó, por las tradiciones teatrales que se interrumpieron durante el Tercer Reich y por todas las obras que han sido resignificadas por la Shoah. El cartógrafo, excavar en el pasado. El subtítulo de la obra refiere a los 400.000 judíos enclaustrados y confinados en un estrecho espacio invisible para muchos
dentro de la ciudad de Varsovia. El número 1 quizás se deba a la protagonista superviviente que atraviesa todas las épocas de la pieza. Si el teatro, tal como desea el autor, puede construir una experiencia de la pérdida, el cartógrafo cumple ampliamente con esta expectativa, puesto que surge de esa experiencia de la ausencia y de la nada. Como en otras piezas, Mayorga pone en boca de Blanca, su principal protagonista, una visita suya a la ciudad polaca y una exposición de fotografías en una sinagoga que no había sido destruida porque los alemanes la utilizaban como establo, donde se mostraban imágenes del gueto durante la ocupación nazi que motivaron al dramaturgo a buscar el referente en la realidad en un mapa que señalara cada lugar dando testimonio de tantas vidas interrumpidas. Y ese ejercicio de restitución de la memoria es el que sostiene durante toda la obra Blanca, una española que está en Varsovia acompañando a su marido mientras cumple tareas diplomáticas y a la vez que se descubre a sí misma, encuentra la leyenda de un cartógrafo que vivía en el gueto y como era tan anciano y sus piernas no lo sostenían, como no podía buscar los datos que necesitaba para registrarlos en un mapa de un mundo en peligro, pidió a su nieta que recorriera por él la ciudad y fuera sus ojos. El relato del viejo cartógrafo y la niña fascina a Blanca, que no es judía ni polaca, y la determina a indagar, a seguir ese recorrido subjetivo en busca de respuestas. La pieza busca unir la memoria individual, Blanca y su hija, con la memoria colectiva de una Varsovia que no guarda las huellas de su pasado, que no muestra los resquicios, a través de una hipótesis que planea toda la obra y que los mapas siempre responden a preguntas que alguien se ha hecho. En muchas de las consideraciones de Mayorga sobre el tema, se ha señalado que la cartografía es una ciencia que permite establecer una correspondencia con el teatro y plantear que, como los mapas, cito, ninguna obra es neutral, está hecha a base de datos seleccionados en función de una idea y, por tanto, está constituida por preguntas morales y políticas. La obra comienza con una acotación espacial y temporal, en Varsovia, entre 1940 y la actualidad. Dos historias y dos tiempos se entrelazan. La de Blanca y Raúl y la hija de ambos, muerta en la adolescencia, sobre la que no pueden hablar en la actualidad del espectador. Y la historia del cartógrafo y su nieta, que intentan retener un mundo que se esfuma mediante un mapa del gueto de Varsovia hacia 1940. En medio de eso, y atravesando ambos tiempos y el interregno, Débora, la vieja cartógrafa a quien Blanca identifica con la niña de la leyenda, vivió en tiempos del gueto y en la Polonia comunista. Nació en 1933 y aunque niega hacerlo, su edad coincide con la que tendría la nieta del cartógrafo si hubiese sobrevivido. Dibujó mapas donde representaba la Varsovia de Gombrowicz o la Varsovia de Chopin y un libro, Cartografía de la ausencia, Mapa del exilio republicano español, Mapa de la limpieza étnica en Yugoslavia, una cartografía de la desaparición. Ambas mujeres se vinculan por medio de un mapa que no tiene presencia real en la obra y comparten la idea de que ese puede ser un elemento subversivo, un arma contra las imposiciones del poder. Blanca coincide además con el tiempo ucrónico. ¿Qué hubiera pasado si en realidad hubiese existido la niña cartógrafa y si su mapa, dibujado a instancias del abuelo, hubiera permitido la supervivencia de los judíos del gueto? Aunque la obra está compuesta por 37 cuadros,
Muchas escenas prescinden de lo verbal, se presentan solo como acotaciones y se suceden sin indicaciones escénicas. Congelados como en fotografías, el anciano y una niña, es a la vez la escena cuarta y una acotación. Y en la escena número 15 se reúnen los personajes femeninos y sus secuencias, a pesar de que las temporalidades son distintas. La niña mide distancias con sus pasos. Blanca dibuja en la tierra un mapa. Débora camina sin rumbo. La cartografía no es solo el tema, sino el dispositivo escénico, si seguimos la línea en que se sitúa Claire Spooner, que es la biógrafa y prologuista de Mallorca. Puesto que no se trata de una exposición lineal de los hechos, el relato consiste más en mostrar posiciones en el tiempo y el espacio que en avanzar, y siempre se privilegia la perspectiva de los protagonistas antes que la cronología. El espectador tiene la misión de dotar de sentido una historia que recorre distintos tiempos y donde se cruzan, aunque tangencialmente, 11 personajes. Algunos comparten el mismo cuadro, aunque hayan vivido en épocas distintas, y las escenas fijas antes comentadas se presentan como una imagen congelada en el tiempo y también en el espacio. Quizá la pregunta fundamental que ronda la pieza sea: ¿por qué es tan importante para la niña y para Blanca la confección del mapa de Varsovia? La respuesta estaría en la cabal comprensión de que están construyendo la memoria para el futuro. Y aquí aparece el principal planteo de Mallorca, que consiste en no aceptar el vacío, ni la completa desaparición de una parte de la ciudad sin haber dejado huellas, las marcas del dolor, de una comunidad o de la rebelión que allí existió, las marcas de la ausencia. Cito: anciano, a la niña: ¿qué es más importante, el cuartel de policía o el prostíbulo? ¿La oficina de correos o el patio donde el maestro Berman, a pesar de todo, sigue enseñando a los niños a tocar el violín? ¿Qué es lo importante cuando hay 400.000 seres humanos en peligro? Vuelve a la calle y abre bien los ojos y pregúntate qué debe ser recordado. ¿Serás tú quien salve o condene? No. Blanca: ¿me ayudas? Raúl: ¿qué quieres que haga? Voy a tenderme ahí, desnuda. Con este lápiz quiero que marques mi silueta. Raúl: ¿en el suelo? Blanca: espera, todavía no. En esta postura no, así, sin tocarme. No me toques, por favor. Gracias. Raúl: ¿qué vas a hacer con eso? Blanca: un mapa. Raúl tarda en comprender que la búsqueda de Blanca no es un mero pasatiempo, sino la ficción que permite el acceso a la memoria de su hija. Memoria en el sentido benjaminiano de hacer presentes las preguntas que no fueron respondidas. Cuando Blanca pide a su marido que dibuje sobre el suelo su figura para lograr un mapa de sí misma, está haciendo un paralelo entre su cuerpo, que contiene la memoria de su pasado que no quiere recordar, y el mapa hipotético de una Varsovia que ya no existe, pero debe nombrarse de alguna manera, aunque sea incapaz de mostrar las cicatrices que el espacio conserva en algún lugar de la memoria. En el cuerpo de Blanca está dibujada también la pérdida. De ahí que se produzca con Débora esa empatía, puesto que ambas forman parte de un mundo desaparecido y comparten la memoria del cuerpo de la ciudad. Débora por haberla vivido y Blanca por haber encontrado allí el sentido de su vida. Y está claro que el abuelo quiere dejar a su nieta el legado del significado moral de la cartografía. Todos los personajes son, de algún modo, cartógrafos. Confeccionan hipotéticamente mapas como constelaciones subjetivas, mapas que dejan huellas personales.
Walter Benjamin juega con la idea de organizar gráficamente en un mapa el espacio vital, y Mayorga habla de la relación entre mapa y teatro. De ahí que la obra se presenta como una puesta en abismo de la escritura dramática como cartografía. El autor berlinés ha puesto en evidencia la tensión que existe entre los conceptos de memoria y recuerdo, considerando que no todos los actos de la memoria tienen incidencia en el presente, y que la memoria no es un instrumento para la exploración del pasado, sino solamente su escenario. Un aspecto primordial de su pensamiento adoptado en las piezas de Mayorga es que la memoria no es cualquier recuerdo, sino la visión del mundo con los ojos de las víctimas. Cito a Benjamin: quien se trate de acercar a su propio pasado sepultado debe comportarse como un hombre que cava. Eso determina el tono, la actitud de los auténticos recuerdos. Estos no deben tener miedo a volver una y otra vez sobre uno y el mismo estado de cosas. Esparcirlo como se esparce tierra, levantarlo como se levanta la tierra al cavar. Y más adelante: no es que lo pasado arroje luz sobre el presente o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago a la hora en una constelación. Excavar como un acto de rememoración, concepto evidentemente benjaminiano, es un hecho que desestabiliza a los personajes, interpela sobre su pasado, pero a la vez les permite construir la propia experiencia. El tiempo que tematiza las vivencias de Débora y el interrogatorio al que fue sometida durante la Polonia comunista, que formarían parte de la cartografía del horror, sirven a la cartógrafa en su vejez para confeccionar solo mapas útiles, mapas de Europa para africanos, cómo entrar, cómo obtener ayuda, mapas para gente que huye. Blanca debe integrar la pérdida a su trabajo sobre la memoria, y eso implica incorporar las cicatrices a su propio mapa vital. Para la niña, confeccionar el mapa es más importante que salvar la propia vida, porque representa el único medio de guardar su memoria y la de los otros. Anciano, a la niña: he sido un idiota irresponsable, una cría yendo de aquí para allá, arriesgándolo todo. Es un milagro que no te hayan parado todavía. Niña: ¿qué importa si me paran? Todo lo llevo aquí, en la cabeza. Anciano: siento vergüenza. ¿Cuánta muerte has visto ya? Me equivoqué de mapa. El mapa que tendría que haber hecho es uno para sacarte de aquí. Niña: hay que seguir. Tenemos que seguir. La dramaturgia de Mayorga, deudora de Walter Benjamin en cuanto a la meditación sobre la violencia y a la centralidad sobre el pasado, propone conocerlo no como verdaderamente fue, sino apoderándose de un recuerdo como un ejercicio de experiencia válido para el presente. En palabras de Benjamin, tal como este relumbra en un instante de peligro. Nunca se devela el misterio de la leyenda de la niña cartógrafa y su abuelo, ni tampoco si es en verdad Débora, la única persona que pudo sobrevivir al gueto. Ese leve pasadizo donde se escurre la certidumbre habla de esos personajes que la obra de Mayorga combaten frente a toda esperanza. Débora, a Blanca: ¿qué importa si la niña existió o no? Pudo existir, pero usted quiere algo más. Usted quiere salvar a la niña, o al menos salvar el mapa, asegurarse de que todo aquello no fue en vano. No creo que lo encuentre nunca. Y aunque lo encontrase, aunque lo tuviese delante de los ojos, no lo reconocería. Ellos se habían asegurado de que no cualquiera pudiese utilizarlo. Conclusiones. Aunque hay muchos mapas posibles, la obra elige el que es capaz de llenar los huecos, el que muestra las marcas de la historia. Mayorga decide representar el pasado por medio de un resquicio pequeño por donde se cuela la memoria de un hecho enorme. La pregunta sobre el mapa es la pregunta sobre la memoria que guarda el espacio oculto de Varsovia,
las presencias indecibles en una ausencia manipulada. Cuando los personajes callan, cuando nada puede decirse, el dramaturgo introduce el silencio como estrategia elíptica para hacer tangible el vacío. Me pregunto a qué palabra nunca renunciaría como dramaturgo, dice, y llego a la conclusión de que esa palabra es silencio. La primera y la última que pronuncia Bernarda Alba en la obra de Lorca y también Hamlet. Silencio es una palabra extraordinaria. En las acotaciones teatrales tiene un valor muy especial. El teatro no solo es el arte de la palabra pronunciada, sino también del silencio del ser humano. Escuchando el silencio se representa el tiempo. Mayorga está convencido de que la memoria histórica debe hacerse a través de una modelación ficticia, y es el teatro, en su condición de asamblea, el medio para expresarla. Su preocupación es poner en escena conflictos morales, que el espectador se sienta responsable de la representación a la que está asistiendo. El mejor teatro, sostiene, es el capaz de dividir el patio de butacas y apelar a la imaginación del espectador, más rica que cualquier espacio porque se trata de su propia experiencia. Como metáfora del discurso teatral, el mapa le brinda la posibilidad de plantear el conflicto entre recordar y olvidar. Mientras la memoria cultural colectiva se exhibe en exceso, el autor español intenta rescatar en su dramaturgia una memoria que obliga al espectador a bucear más allá, tratando de responder las preguntas perturbadoras que el texto impone para elaborar el mapa de su propia vida. Al final, en una didascalia, el autor se involucra y también a sus espectadores, lectores, en un nosotros abarcador. Desplegando el mapa invisible, objeto de la obra, puede por fin construirse el relato teatral. Y con esta didascalia termina la obra. La niña elige una baldosa del suelo, la levanta. En el reverso de la baldosa hay marcas. La niña saca un punzón y hace más marcas. Si diésemos la vuelta a todas las baldosas, las veríamos como cuadrículas de un mapa de Varsovia. Nada más. ¿Quiere hacer una pregunta? No, ¿qué sería la obra de Mayorga? No se dio. Está en España. No, acá no se dio. Pero partes de esa obra están en YouTube. ¿Vos la leíste? Sí. Ah. Sí. Tampoco está el libro aquí, el texto aquí. Bueno, No, acá se dio acá se dio. Alimario Nocturno, el chico de la última fila, y a eso vi hace poco Reykjavik. Reykjavik creo que también lo están dando en Celsi. Ah. Yo justamente había tratado más temprano el mismo tema en una obra de Modiano, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Está acá? Ah, no, no está ahí. Ah. No, el mismo tema de la memoria es el tema de Dora, no, vinculado al tema de la memoria con Dora Brugger de Modiano, que también en Nueva York, ¿no es cierto? O sea que De Claudia Pelosi. claro, y ella también había hablado con eso. Y otra novela más además, que es muy importante. Yo no vi La ira de Narciso, pero vi de Barranco, me pareció impresionante. Sí. Sí, después nosotros vimos también El Ramiro de Düsseldorf. Es una trilogía. A mí ya ahí me pareció que él como que abusa un poco de este recurso autoficcional, porque él siempre es el protagonista, ¿no? Entonces ahí ya, La ira de Narciso es una obra tremenda, porque termina, o sea, y él dijo en una charla que, porque yo dije, esto es inverosímil, porque él va a un hotel y hay una mancha de sangre en la alfombra. Entonces él contó que sí, que efectivamente, a partir de esa mancha de sangre, él había imaginado toda la historia,
Siempre hay un disparador que es real. Claro, que termina con su muerte, ¿no? Además es un personaje, Sergio Blanco, en sí Ah, es un él es personaje. un De hecho, toda su cultura libresca, pero es maravilloso. Pero cada hecho de su vida le va condicionando para Sí. las obras. A mí lo que me impresionó de Bazán fue cómo el actor, que es su actor fetiche, ¿no? Sí, pasa de un personaje al otro que descoloca mucho al espectador, porque tenés que estar muy atento para darte cuenta que se trata del que va a representar al preso o el preso. Bueno, ¿no? en la ira de Narciso, porque cada uno está con su propio nombre. Sergio Blanco como Sergio Blanco y Gerardo Otero. Y aparte nos pasó una cosa muy increíble con Susana, porque fuimos a verla y nosotros la conocemos a Gerardo Otero y sabemos que tiene una hija. Y entonces, o que iba a tener una hija. Entonces, Sergio Blanco lo llama por teléfono, porque se confunden constantemente los dos personajes. Y entonces le dice, ay, vas a tener una hija. Entonces nosotros nos quedamos. Cuando voy al texto, eso estaba en el texto, porque el autor uruguayo, que es, yo ahora lo tengo, no, es Calderón, no, es Gabriel Calderón, también iba a tener una hija, o sea, que él mezcla todas las cosas de su vida con la de él. Y al final, en la obra, a Gerardo Otero le avisan que murió Sergio Blanco. Entonces él va al hotel y va a la habitación y encuentra el manuscrito. Entonces piensa, yo lo voy a dar, y le pone su nombre al manuscrito. O sea, al final el otro te invade, o sea, se invaden constantemente las personas. No nos aburrimos Si para hablamos nada. en definición, está perfectamente lograda. Eso no cabe ninguna duda. No, es Son varios. No, la verdad que Sergio Blanco es un personaje, él en sí mismo, ¿no? Inclusive contó que cuando vio La mancha de sangre, se le ocurrió esta obra. Entonces él tenía que ir a La Habana a dictar un curso. Entonces se fue a La Habana y estaba en la habitación del hotel escribiendo la obra. Y había un frutero en la calle que le daba fruta y él, eso lo interrumpía, ¿no? Entonces va a escuchar y le dice, señor, por favor, mire, yo estoy escribiendo. Entonces, no, yo no voy a perder mi negocio, ustedes tienen que escribir. Dice, bueno, le compro toda la fruta. Ah, no, porque yo quiero a mis clientes. Bueno, entonces él llegó a la habitación y dijo, ¿cómo hago para superar esto? Bueno, cada vez que grite fruta yo pongo un punto. ¿Verdad? O sea, es una persona que mira mucho su vida a su obra. Claro, bueno, de algún modo tiene nada que ver con Mayorga, creo, pero sí, muy pero, amable de Mayorga. sí, pero tiene que ver con que Mayorga siempre escribe sobre hechos que le suscita, algún hecho que le suscita la realidad. Por ejemplo, caminando por Varsovia, en una exposición de fotos que a él le ocurrió, él toma esa exposición de fotos, pide en el hotel un mapa y empieza a buscar las cosas que están en las fotos que pertenecen al gueto. Y bueno, es algo que a mí me pasó, cuando estuve en Varsovia, estuve todo el tiempo buscando el gueto y nunca encontré más que unas cositas, una baldosa. Entonces, bueno, son autores que trabajan mucho sobre la realidad. Y sobre su propia realidad, ¿cierto? Porque eso es lo importante. Bueno, espero que les haya gustado. Muy bien, muy bien.